Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los dominicanos, la diáspora, como siempre, sintonizar a través de Dominican News Señal Caribe, llevando este programa y recibiendo las buenas orientaciones que le traemos día tras día. Ser objetivo y veraz es lo primordial de esta producción. Aquí no callamos verdades, como siempre, todos los dominicanos arropados de este programa, recibiendo las buenas orientaciones que le traemos aquí, como siempre, Darío Paredes y mi hermano Domingo Herrera. Mi hermano Domingo. Mi hermano Darío Paredes. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Y a toda nuestra diáspora allá en los Estados Unidos, en El Salvador, en España, a todos nuestros que siempre están conectados con Decisiones RD a través de Super Canal, del canal 34, señal de vida, así es. El canal de Dios. Déjame decirte, Darío, Dime, hermano, que cuando se quiere acabar con la pobreza, eso es peligroso. muy peligroso. Muy peligroso. Pero hay que acabar la pobreza, hermano. Sí, pero no se va a acabar. Okay. No se va a acabar. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren exterminar a los empresarios. Y cuando uno no tiene nada, ahí es que verdaderamente uno es pobre. Así es. Por eso es que el presidente Luis Abinader está titulando a la gente. Así es. Ya, porque ya cuando tu terreno es tuyo, ya que tú tienes un título de propiedad, ya ahí, entonces tú eres rico. Así es que se hace la riqueza. Así es. ¿Entiendes? Pero de que toditos vamos a estar iguales, no sueñe con eso. Ahora, la Fundación Movival próximamente recibirá del día de la aprobación de su director de una parcela por ahí, por Monteplata. Yo quiero felicitar a la Fundación Movival en calidad de su presidente Manolo Gando, que justamente hoy tiene una reunión con el director. Director del IAD, para allá va Manolo, Domingo. Es importante saber que Manolo ha estado por mucho tiempo en esa propiedad. Así ha es. estado por mucho tiempo y se necesita la certificación porque hay muchas personas que han ocupado por 20 y 30 años y no tienen nada que lo avale y de repente aparece un don Juan de los Palotes a decir que eso es de él. Ahora, atrás de eso es que se anda de que a Manolo su cosa se le ponga a disposición. A disposición 100% al día. Domingo, en el día de hoy quiero entregar este programa en manos de la Virgen de la Mercedes, que es la patronal espiritual dominicana. Justamente este viernes se celebró el Día de la Mercedes aquí en la República Dominicana. Cada 24 de septiembre celebramos los dominicanos y quise traer esta pequeña biografía de nuestra Virgen de la Mercedes y así en el día de hoy exponer este programa en manos de ella. Vamos a ver, señor director. Ahí están viendo que celebramos todos los dominicanos el viernes 24, Día de la Mercedes. Quise traer y entregar este programa en la mano de nuestra patrona, la Virgen de la Mercedes, donde nosotros los dominicanos siempre recibimos las bendiciones cada 24 de septiembre. No solamente cada 24 de septiembre, siempre cada minuto que recorremos y nos despertamos, Dios bendice cada ser humano que gracias a Él estamos transcurriendo la vida cada día, Domingo. Ese viernes 24 se celebró el Día de las Mercedes y los dominicanos que somos, que creemos en Dios, y que creemos en la Virgen, siempre estamos conectados con esos dos seres, Dios y la Virgen. Así es. Y ya tú sabes, Darío, nosotros los dominicanos, por eso es que los ciclones nos pasan por encima, porque es que aquí se ora
se reza, aquí todas las cosas buenas vienen. Este país es bendecido, por eso claro. Justamente meteorología informa, la UNAM se informa la tormenta tropical subtropical Teresa, ahí ven algunas imágenes, mientras el huracán San Gunnar, potencia máxima, ahí está recorriendo todo el Atlántico, aquí de nuestro territorio. El Centro Nacional de Huracanes informó este día de la formación al norte de la isla Bermudas de la tormenta subtropical Teresa y el fortalecimiento del huracán San, ambos en Atlántico y sin representar por ahora peligro en la tierra de la República Dominicana. Los meteorólogos señalaron que a las 21 horas, es decir, la noche de ayer, el centro de Teresa se hallaba unos 245 kilómetros a 155 millas al norte de la isla Bermuda y presentaba vientos máximos sostenidos cercanos a los 75 kilómetros por hora en 45 millas con ráfagas más fuertes. Se prevé que la tormenta, que está moviéndose hacia el noroeste a cerca de 22 kilómetros por hora, se va a desaparecer en las próximas horas y lamentablemente, es decir, en buena fe, aquí la República Dominicana no vamos a ser tocados por esta formación de esta tormenta tropical que se está formando en el Atlántico Dominicano. Las mujeres que llaman Teresa son inofensivas. Sí, por eso Teresa ha estado perdiendo fuerza. Sí. Y nada, nosotros somos un país bendecido, somos un país bendecido por Dios y por eso los ciclones siempre se van por otro lado. Así es. Tú sabes, justamente quiero mencionar, Domingo, que este fin de semana el presidente de la Fundación Mundo Verde y presidente de Óptica Almanza y presidente del Partido Alianza Nacional sostuvo un encuentro con cientos de dominicanos en el Parque de la Independencia, allá a la Puerta del Conde, donde expresó algunas palabras en favor de la no impunidad y la democracia de la República Dominicana. Y ahí vemos a don Ignacio Hogan que expresando algunas palabras de motivación para todos los dominicanos. Vamos a ver apoyo al presidente Luis Abinader por el fin de la impunidad. Así es. Vamos a ver algunas palabras que expresa frente a cientos de miles de dominicanos que estuvieron presentes justamente este fin de semana en la Puerta del Conde en favor del presidente Luis Abinader. Vamos a ver, señor director. Que el pueblo, ningún presidente ha mostrado la intención, las acciones, la determinación que ha mostrado el presidente Abinader para enfrentar tres males, tres grandiosos males que desde entonces nunca nadie ha enfrentado en la República Dominicana: la impunidad, la corrupción y el narcotráfico. Por eso creemos en primer lugar que el pueblo, nosotros debemos apoyar a nuestro presidente Luis Abinader. Es el único que creemos nos puede garantizar los derechos fundamentales del pueblo dominicano, como son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a empleos, el derecho a un medio ambiente sano. Por eso creemos que nosotros, el pueblo, debemos apoyar a nuestro presidente Luis Abinader. En primer lugar, creemos, señor presidente, que hay que atender la gente. La gente, señor presidente, es el recurso más importante de la nación. La gente, señor presidente, a quien hay que garantizarle la vida, la salud, la alimentación, la seguridad, el empleo, el agua potable, el medio ambiente sano, el aire puro para respirar y que podamos transitar por las calles con seguridad, sin temor a que nos maten nuestros hijos o nuestros hermanos.
El segundo aspecto más importante a tomar en cuenta, señor presidente, es la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Nosotros creemos, señor presidente, que tres aspectos fundamentales podrían garantizar la vida, la salud al pueblo dominicano. En primer lugar, la educación. En segundo lugar, la reforestación. Y en tercer lugar, la protección del medio ambiente y los recursos naturales de la patria. Creemos, señor presidente, que el medio ambiente y los recursos naturales merecen que se aumente en un 4% del presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Escuchando al presidente de la Fundación Mundo Verde. Ahí escucharon algunas palabras muy favorables para todos los dominicanos y una exhortación él le hace al presidente con relación a que exige el 4% al medio ambiente para así defender y que cada uno de los dominicanos siembre un árbol y defienda la naturalidad, la naturaleza y el medio ambiente y los recursos naturales, por la cual él ha venido luchando en favor de la flora y la fauna de la República Dominicana. Cada día debiera de salir un empresario de la sociedad civil a defender al presidente de la República, que está dando muestra de que quiere que haya un cambio real en la República Dominicana, un cambio en la justicia, un cambio en que los seres humanos, los que vivimos aquí en la República Dominicana, podamos transitar libremente sin tener que enfrentar a esos delincuentes. Ustedes han visto que el presidente ha manifestado que quiere una reforma policial. El presidente quiere tocar la Constitución de la República para que la justicia sea verdaderamente independiente, que la presidencia no tenga que ver con nada. Ustedes han visto que se han visto involucrados personas de su partido, del PRM, e inmediatamente le ha bajado el martillo, porque él no apoya ni a lo de adentro ni a lo de afuera. Por eso el presidente de la Fundación Mundo Verde y presidente del partido Alianza Nacional ha estado dándole el apoyo al presidente para decirle que él no está solo, que el pueblo dominicano está vigilante y viendo que lo que él está haciendo lo está haciendo bien. Así es, Domingo. Vámonos a una pequeña pausa comercial, Domingo. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos los dominicanos, los que están en República Dominicana y los que están en la diáspora. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy lunes, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos.
Así no, espere con el izquierdo. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de todos los dominicanos desde República Dominicana para todas las diásporas, los que se encuentran en Estados Unidos y toda Europa y Centroamérica. Gracias por confiar siempre, cada día en esta producción, donde aquí, de verdad, como siempre decimos, no callamos verdades. Domingo, acaba de fallecer un ícono de la salsa. Muere a los 81 años de edad la leyenda de la salsa, Roberto Roena. Roberto Roena, uno de los viejos Robert de la salsa, murió la noche de ayer. El músico puertorriqueño plasmó sus huellas en emblemáticas agrupaciones como Cortijo y su combo, el Gran Combo de Puerto Rico, Fane All Star, Puerto Rico All Star y Apoyo Son. Tenía 81 años de edad y falleció justamente en la noche de ayer, donde nosotros, los dominicanos, somos fieles seguidores de su ritmo de salsa, y nosotros nos unimos al gran dolor que embarga la familia Roena en el país de Puerto Rico, la ciudad de Puerto Rico, donde muchos dominicanos, nosotros los dominicanos somos fieles a su ritmo musical, que hoy interpretado como la salsa, y nosotros somos muy entregados a esa producción que cada día nosotros como dominicanos le damos seguimiento. Paz a su alma, a la familia de Roberto Roena, porque este programa Decisiones RD, como siempre, en vivo, llevándole las buenas informaciones, nosotros no podíamos quedarnos callados justamente en el fallecimiento de esta gran leyenda de la música de la salsa, Roberto Roena. Domingo. Sí, esa agrupación, la agrupación de Cortijo, que dio al traste a este gran cantante, músico y compositor, Rodena. Ahí estuvo también Ismael Rivera, ahí fue que él nació, en esa orquesta que dio mucho que desear, y mucha gente se divirtió con eso. Entonces,
queremos decir que también este programa se siente de luto prácticamente a la ida a destiempo de este gran músico, compositor y percusionista Roberto Rodena. Pasa sus restos. Así es. Tú sabes que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, fue escogido para representar un foro internacional. Él dice aquí, abogó por un cambio de modelo productivo en América Latina para evitar nuevas crisis que sean producto de las fluctuaciones de los precios de los materiales primas durante un foro internacional que concluye este próximo viernes, concluye en la ciudad de Nueva York. Fernández explicó que América Latina se encuentra inmersa en una trampa porque la economía de sus países se basa en un modelo extractivista que es intenso en trabajo y que ofrece productos con poco valor agregado. Lo que aspiraríamos en una etapa post-pandemia no es volver al 2019, es ir a un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico que permita mejorar competitividad, productividad y por tanto generar más recursos, dijo Fernández durante un debate del Foro Global América Latina y el Caribe que se celebra entre este jueves y viernes en la ciudad de Nueva York. Nosotros queremos felicitar al presidente Leonel Fernández por este tipo de iniciativa, representando justamente a América Latina en este foro y con la escogencia de 4 expresidentes en este foro. Queremos, repito, felicitarlo porque su capacidad, su inteligencia, su preparación, su conocimiento ha llevado que América Latina justamente hoy reciba de él, de la mano de él, las buenas orientaciones y las buenas ideas y visión que tiene para el desarrollo justamente de los países que representa América Latina, Domingo. Tú sabes que acabamos de salir de una pandemia y el mundo cambió. Al mundo cambiar se necesita que la economía revoluciones, que es lo que está procurando el expresidente Leonel Fernández, a que los productos que se hagan sean de calidad y que puedan tener un valor agregado. Es lo que ha dicho el expresidente Leonel Fernández. También dijo otra posición, mantiene una posición Fernández en base a lo que lo voy a mencionar. Fernández objeta que militares y policías de la República Dominicana puedan sufragar en los tiempos de elecciones. El presidente dominicano Leonel Fernández manifestó su abierta oposición a que se permita votar a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de su país, como están planteando dirigentes políticos locales. Ratificó que tampoco está de acuerdo con una nueva reforma a la Constitución Dominicana, la cual ha sido sugerida por el presidente de la República, Luis Abinader, es discutida en el marco de un diálogo coordinado por el Consejo Económico y Social. Dentro de este diálogo que ha sido convocado todas las organizaciones, se están discutiendo diferentes reformas, pero la reforma constitucional, como siempre él ha sido un defensor de la reforma constitucional, él dice que se opone a cualquier modificación que vaya acorde del artículo que tenga que ver con lo que él siempre ha luchado en contra de la misma. Yo, en lo particular, puedo decir, bueno, yo respeto el criterio de cada quien, la decisión de cada quien, pero hay que buscar siempre el consenso de cualquier tipo de modificación o reforma que se vaya a realizar en favor de cada dominicano. Lo que hay es que estudiar a profundidad si conviene o no conviene hacerlo. Y para eso están ellos que tienen experiencia. Porque no es solamente decir que no por decir que no, sí, y porque yo estoy en una competencia y voy a ganar si las cosas no se hacen siempre como yo digo. Lo que tienen que ver a profundidad si el asunto conviene, porque lo que está planteando el presidente de la República es que de una vez por todas ya la justicia no esté de la mano con la presidencia de la República, que el presidente no pueda utilizar el artículo 55 que le confiere la Constitución de la República en que pueda señalar quién va a ser el procurador, quién va a ser el fiscal. O sea, que un organismo fuera de eso pueda señalar, y necesariamente tiene que ser por una ley. O sea, ya el presidente lo que quiere es que ya no pueda ningún presidente, ni él ni ninguno que venga, usar el artículo 55
a favor de señalar quién es el que va a ser el fiscal y quién es el que va a ser el procurador, porque si yo te señalo a ti, siempre voy a estar agradecido de ti porque tú me pusiste. Entonces viene la llamada, mira, ayúdame a fulano. Eso es lo que quiere, que el presidente Luis Abinader, eso es lo que él quiere. Y para hacer eso necesariamente tienen que tocar la Constitución. Ahora, pónganse de acuerdo ustedes. Así es. Domingo, hay un amigo de nosotros, un amigo nuestro hermano, licenciado Mérido Torres, tremendo director de titulación que ha puesto la confianza del presidente Luis Abinader en manos de él, es consultor jurídico del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, fue una vez consultor jurídico, y nosotros queremos destacar su cualidad, pero hay un sector dentro del PRM que ya lo está exponiendo como posible y futuro alcalde de la provincia de Santo Domingo Este. Vamos a esperar, él tiene toda la condición, tremendo dirigente, muy humilde, le lleva la solución a sus comunidades de esa provincia, siempre ha estado de la mano de cada municipio, siempre ha estado de la mano de todas esas comunidades, de toda esa prioridad que le solicitan a diario, y él le busca la solución. Si Dios lo escoge y el pueblo así lo entiende, de que él debe ser un representante genuino en esa alcaldía, yo creo y entiendo que es la mejor opción, porque entendemos de que Santo Domingo Este está solo, es decir, no tiene alcalde, no hay un alcalde que represente realmente, pero yo entiendo que Mérido Torres tiene todas las condiciones para ser un posible alcalde de la provincia de Santo Domingo Este. Si hoy Manuel Jiménez está lleno de basura y no ha hecho nada en tan solo un año y meses que tiene ahí, vamos a buscar un representante genuino que le duela a su comunidad y que tenga conocimiento. Recuerden que él fue consultor jurídico del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y si el pueblo, sus comunidades lo aclaman de que mañana sea su representante, entiendo yo, señor presidente, de que la mejor opción, aunque estamos a ley de 3 años de elecciones, pero ya debemos decir el perfil de cada quien y sentirse representado por una persona real, que en realidad conozca su área y su zona, ¿entiendes? Y sepa hacia dónde debe distribuirse los trabajos para que hoy esa provincia no esté llena de basura. Lamentablemente, Manuel Jiménez, tú no pegas uno, hermano, pero Mérido Torres tiene toda la condición de ser meritorio y escogido en esta posición, Domingo. Es evidente que yo, que conozco a Mérido Torres, el doctor Mérido Torres, abogado, un abogado de muchos fusiles, amigo de alcalde en Puerto Rico, un hombre que tiene muchas relaciones, que puede utilizarla en favor de esa provincia de Santo Domingo Este. Y para ser político se necesita ser buen amigo, se necesita ser buen padre, se necesita ser buen hijo. Y Mérido Torres, yo que lo conozco, reúne esas cualidades. Así es, Domingo. Domingo, tú sabes que hay un reconocimiento que le hicieron a Alfredo Pacheco recientemente. Ahí queremos ver este reconocimiento que le hace el presidente de la Cámara de Diputados recibe placa de FOPREL. Ahí el presidente, la placa le fue entregada por el doctor Santiago Rivas, secretario ejecutivo del FOPREL, durante una visita que le hiciera a Pacheco en su despacho del órgano legislativo. Durante el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados condujo al alto ejecutivo del FOPREL por un recorrido en el corredor cultural del órgano legislativo que concluyó en el hemiciclo. Rivas recibió explicaciones de todas las obras culturales que se exponen en las edificaciones que alojan el poder del Estado en donde se hacen las leyes. Pacheco y Rivas conversaron también sobre temas relacionados con los parlamentos de la región, así como de legislaciones similares o que persiguen objetivos comunes. Queremos felicitar a Alfredo Pacheco, tremendo presidente de la Cámara de Diputados, que todos los dominicanos nos gastamos. A la verdad es que Alfredo Pacheco ha sido un ejemplo a seguir en la Cámara de Diputados, por eso los cogen. Ha sido presidente en diferentes ocasiones, porque ha dejado, siempre lleva un legado, lleva siempre proyectos, soluciones al frente de la Cámara de Diputados, y por eso todos los diputados
todos los diputados están agradecidos por la buena gestión que desarrolla Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados Domingo. Enaltecer enaltece, y es por eso que Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, siempre recibe el saludo, el agradecimiento de muchas personas, porque es un político de larga data y que ha dado resultados, porque los resultados son lo que hablan de cualquier ser humano. Y Alfredo Pacheco ha sido uno de los diputados que más ha contribuido a las leyes en la República Dominicana. Es una persona que cariñosa, comprensiva, y siempre, si tiene alguna situación con alguien, es capaz de pedir excusa. Es un hombre excepcional, es un hombre a quien uno le merece respeto y cariño. Desde aquí, mi hermano Alfredo Pacheco, te felicito, y esa placa que te la entregaron es muy bien merecida por ti. Así es. Tú sabes que el presidente Luis Abinader estuvo en La Vega este fin de semana. Ahí estaba el obispo de La Vega, Héctor Rafael Rodríguez, exaltó este día las acciones de lucha contra la corrupción que ha impulsado la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, así como la defensa y el manejo transparente de los recursos públicos. Me satisface el propósito de manifiesto del gobierno de defender las cosas públicas y su insistencia en el manejo transparente de los fondos públicos, expresó el obispo de La Vega. Y cuando dijo el gobierno, agregó, el que más ha insistido en esto es el presidente Abinader. Apoyo esta visión, así lo dice el obispo de La Vega. El obispo habló en estos términos al pronunciar la homilía en la misa conmemorativa por el Día de Nuestra Señora de la Mercedes. Miren al presidente cuánta humildad, ahí está orando frente justamente al altar que representa la iglesia de ahí de La Vega, y de verdad me inclino hacia esa humildad que tiene el presidente Luis Abinader. No todos los presidentes que han pasado por la República Dominicana han demostrado tanta sencillez y humildad como la ha demostrado Luis Rodolfo Abinader Domingo. Después de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, no ha habido un presidente que haya mostrado tanto interés en la nación, por la nación dominicana, que como Luis Rodolfo Abinader. Por eso es que muchas personas están con él, están muy agradecidos, y en lo que refiere a la religión, al cristianismo, pudimos ver a un Luis Abinader sencillo, humilde, orándole a la Virgen de las Mercedes para que lo saque con bien, porque realmente él tiene un plato fuerte, tiene un fogón en la República Dominicana. Así es. Domingo, con estos temas, vámonos a nuestra segunda pausa comercial. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos los dominicanos que se encuentran aquí en la República Dominicana y los que están en la diáspora. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy lunes, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos.
Así no, coopere con el quieto. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fue en estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, tiene. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Gracias a todos los dominicanos por no moverse de la pantalla chica, recibiendo las buenas orientaciones como siempre y cada día analizamos los temas de mucho interés para todos los dominicanos. Domingo, pero hay un amigo nuestro, se llama Rafael Amador, director regional, que nos prometió traerle a los técnicos, a todo el personal, la mochila y la mascota. Señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, ¿y qué está pasando que no nos está llegando la mochila y la mascota para los muchachos, los técnicos y ese pueblo? Que cada vez que caminamos la calle y los barrios, nos piden mochila y mascota. Tú sabes que hay mucha indigencia, hay mucha pobreza. Y uno que camina a la calle, denle solución a uno para uno repartirle a esa pobre familia que no tiene ni siquiera con darse 80 y 100 pesos por una mascota. Y la Fundación Movivar también tiene un personal ahí que está esperando la colaboración de ustedes, por Dios. Rafael Amador, tú te comprometiste conmigo. Mira a los técnicos que no vengan por aquí que te van a arrancar. Sí, óyeme, Darío, yo te quiero decir una cosa. Dime, hermano. De nada vale llegar al poder y tú tener una posición si tú no ayudas a nadie. Claro, claro. Oye, cuando tú tienes una posición, tú tienes que buscar la manera de ayudar a alguien, como digo yo, a algo. Hay que colaborar, Hay que colaborar, claro, porque ven acá. Ya, no. Si usted tiene una posición estatal, sí, dime, una posición estratégica. Y dentro del Ministerio de Educación, sí. Estamos en el año escolar iniciando, sí. Muchas personas. Y 2 amigos. Muchas familias. Un programa como este de Decisiones. Pero por Dios. Que cuando tú llamas y dices, yo quiero ir para allá para decirle esto y esto y lo otro, sí. Nosotros te abrimos la puerta. No te la cierres. Tráenos 2 o 3 mochilitas de otras cositas para nosotros marear a esta gente. No, un mareo. Óyame lo que le voy a decir. Hay muchas familias en la República Dominicana, realmente,
que están esperando que le regalen una mascota y un lápiz, porque de verdad no tienen las condiciones económicas ni siquiera para comprar nada de eso, por Dios. Le cortan, oye, yo lo he visto, es más, voy a traer foto mañana. Yo he visto que cortan una mascota por mitad para dividirla para 2 niños. Señores, por Dios. No, y hacer un compromiso. Vamos a darle a esa gente. Y hacer un compromiso con los técnicos es peligroso. ¿Me entiendes? Porque entonces cuando viene de Escalante nos saca de medio cuerpo a nosotros, sí. Pero de la cintura para abajo. Sí. Oiga, usted sabe que Inespre sigue trabajando, Inespre. Ahí vamos a ver cómo ellos preparan los alimentos. Inespre, Iván Hernández siempre buscando la solución, los mejores precios del productor al consumidor. Y quiero felicitar desde aquí a Iván Hernández, que ha transformado totalmente esta dirección. Ahí te ven cómo están preparando los alimentos. Mira cómo cortan los sacos de arroz, cómo preparan las libras, las 5 y 10 libras, y se lo llevan a la persona a precio cómodo, para así que el dominicano pueda extender el peso, hermano, ya que en realidad hay una crisis en términos financieros de muchos empleados que ganan 3 pesos, 10, 12 mil, 14 mil pesos, que lamentablemente el 40% se le va en pasaje. Sí. Pero si Inespre le lleva solución inmediata para que adquieran su huevo, su plátano a peso, ¿entiendes? Esta es la mejor opción, ya que la bodega móvil a través de los camiones están llevándole solución a la familia. Desde aquí, de este programa, siempre hemos destacado lo bueno. No es que somos bandera de nadie, pero hay que destacar lo bueno, y el que está trabajando, hay que decirlo. Claro. Domingo. Claro. Y también pedirle al presidente Luis Rodolfo Abinader que le busque otro edificio a Inespre. Sí. Porque es que las oficinas de Inespre son chiquitas, hay diferentes instituciones ahí adentro trabajando todo en hacinamiento. Hay que buscarle un edificio al que está trabajando, hay que poner bien al que está haciendo el trabajo, ponerlo que se sienta bien, ¿me entiendes? Porque en Inespre realmente nosotros vamos a cada rato allá, y eso es como un callejón arriba. No sé qué buscar un edificio. Ahí voy de acuerdo contigo, hermano. Tú sabes que la ONSA, Domingo, a través de Radamés González, está continuando llevando la buena orientación e información al público que en realidad quiere este servicio. El transporte público es más barato en comparación con los gastos de vehículos privados. Esta Semana Nacional de Movilidad Sostenible te invitaba a reflexionar sobre este y otros beneficios del uso del transporte público. Anímate a optar por el transporte público sostenible, que ahí está la ONSA. Vamos a ver algunas orientaciones que trae la ONSA para todos los dominicanos, cómo usted puede adquirir el transporte sostenible que justamente el flamante director de la ONSA ha traído para todos los dominicanos. Vamos, señor director. Semana Nacional de Movilidad Sostenible, te invitamos a reflexionar sobre los beneficios del uso del transporte público. En comparación con los gastos de un vehículo privado, el transporte público es mucho más barato porque se reducen los gastos de mantenimiento, seguro, parqueo y combustible. Anímate a optar por el transporte público sostenible. Ahí vieron totalmente la solución de forma inmediata al servicio del transporte público. Oye, la ONSA, para mí, yo no he montado la ONSA, Domingo. Claro. Con aire acondicionado. Y pago 15 pesos. Cuando se te dañó el carro. Sí, cuando se dañó el carro. Ya no, tú sabes que uno tiene que andar reservado porque esta inseguridad a veces, tú sabes, pone uno a cuidarse. Y uno como comunicador hay que cuidarse. Pero el pueblo debe usar este servicio del transporte público que es la ONSA. La ONSA es un transporte que de verdad nosotros como dominicanos, repito, debemos sentirnos totalmente orgullosos. Con aire acondicionado, con wifi, Mira, yo quiero aprovechar este momento para mandar un saludo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo al doctor Pablo Valdés Martínez, viceministro administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Estará aquí con nosotros? Vicerrector administrativo. ¿Estará aquí con nosotros? Sí, Pablo Valdés, amigo nuestro y un hombre que está haciendo un gran trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que pronto lo vamos a tener como rector, porque el tipo está haciendo un trabajo. Cuando EDMA cumpla, el próximo rector va a ser Pablo Valdés. ¿Pablo Valdés?
próximo rector de la UAS. El tío quedó bien ahí. Seguro, claro. Domingo, tú sabes que Parquéate RD ha traído solución a todo lo que en realidad tenemos vehículos. Ofrecerle soluciones puntuales para la movilidad. El Plan Nacional de Uso de Parqueo Público, este proyecto innovador ofrece soluciones puntuales para la movilidad sostenible, el tránsito en la República Dominicana y la seguridad vial, que se traduce en el aumento en la capacidad de la vía y de circulación en un menor consumo de combustible. Vamos a ver algunas orientaciones que trae justamente esta nueva forma de Parquéate RD, donde cada persona que tiene su vehículo puede parquearse sin temor a nada y con mucha seguridad. Vamos a ver, señor director. Parquéate RD es una institución que se ha creado para hacer parqueos públicos. Nosotros tenemos como meta hacer 20 parqueos en los próximos 2 años. Este es el primero que ya iniciamos en la ciudad colonial. Parqueo Guatarazana tiene 196 parqueos. En esto incluimos 4 con sistema de carga eléctrica, 4 parqueos para discapacitados, el espacio de motores y también de bicicleta. Tenemos una seguridad 24/7 monitoreada, también vigilada por militar. Nosotros tenemos 4 niveles, tenemos 2 soterrados, uno a nivel de piso y otro sobre nivel de piso con una terraza esplendorosa donde podemos tener la vista hacia el río Osama. El turista cuando viene no quiere ver vehículos, el turista lo que quiere ver es la ciudad, ver el entorno. Parquéate RD te invita a celebrar la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible del Intran. Ahí está, ahí vieron, el Intran sigue trabajando, sigue llevándole solución a cada dominicano, que en realidad este tipo de servicios, nosotros desde el programa de Decisiones RD aplaudimos. Este tipo de iniciativa, de verdad, este tipo de campaña, este tipo de solución, nosotros siempre le vamos a apoyar, Domingo. Esa zona, que es una zona neurálgica para uno parquearse, con Parquéate RD ha venido la solución. Así que nosotros felicitamos al Intran por esa situación y que ellos van a construir otros parqueos. Sí. Yo me recuerdo que el ingeniero Freddy Pérez hablaba mucho de eso, de que había que construir parqueos ¿sí? Y gracias a Parquéate RD y al gobierno de Luis Abinader estamos viendo la solución de una zona tan neurálgica como la zona colonial. Así es. Domingo, tú sabes que la Fundación Movibar está solicitándole a diferentes instituciones pamper, canastilla, porque hay una serie de mujeres embarazadas. Por ejemplo, justamente recientemente una joven embarazada le dio el COVID y la Fundación Movibar le buscó la solución y hoy justamente están solicitando pampers, canastilla para una serie de embarazadas, donde ellos como institución, como organismo, están llevando la solución a todos los dominicanos en las 32 provincias de la República Dominicana, y hay que apoyar este tipo de iniciativas, Domingo. Bueno, este tipo de fundaciones que viene haciendo un trabajo tesonero desde hace mucho tiempo, hay que ponerle atención, atención a nuestra diáspora que siempre está conectado con su programa Decisiones RD. Hay una serie de fundaciones aquí en la República Dominicana que necesitan seguir haciendo ese trabajo que siempre han hecho. Así que esos pampers, esas sillas de ruedas, pueden enviárnoslas. Ya más adelante le diremos un número de teléfono al que pueden llamar. Así es. Vamos a una breve pausa comercial para que ustedes sepan qué tiene Loteca en el día de hoy y Óptica Almanzar. En breve regresamos. Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro.
Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy lunes, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Gracias a todos ustedes por continuar ahí. Domingo, en Santiago hay una solicitud, hay muchísimo apagón en Santiago y en diferentes provincias de la República Dominicana. No sé qué está pasando. Los apagones siguen sin dar tregua en la República Dominicana en diferentes lugares. Señores, vamos a ver qué está pasando. Los generadores no vengan a querer pagar el país, hacerle un boicot al presidente Luis Abinader. Cuidado con eso, señor presidente. Los generadores, los que están detrás de este tipo de boicot, el presidente tiene que despertar, porque hay un sector que sabemos lo que quiere realizar con este tipo de campaña en contra de la mejor gestión que está realizando el presidente Luis Abinader. Una buena gestión como presidente. No podemos empañar esto. Sé que hay apagones en diferentes sectores, lugares, provincias. Eso no lo podemos permitir. De los que se encargan de esos generadores, que son los picapleitos y los bucacheles. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es domingo. Y en este momento, que está haciendo una calor como infernal. Sí. Uno suda hasta la ceja. De noche. Así es. Domingo, tú sabes que el ministro de Obras Públicas entregó útiles deportivos este fin de semana. El ministro de Obras Públicas también trabaja a favor del deporte. Hay la delegación que visitó, hay una delegación que visitó al titular de Obras Públicas, estuvo encabezada por el presidente del Olimpismo Nacional, Antonio Acosta, y conformada por Genaro Suero Correa, presidente de la Federación de Atletismo, William Osuna de la Federación de Pesa, el doctor Luis Felipe Rosa, director jurídico del Ministerio de Deportes, las medallistas Marilady Paulino, Crismeri Santana, Anabel Medina y Zacarías Bonat, y el entrenador de atletismo Yacén Pérez, este de nacionalidad cubana, donde visitó al ministro de Obras Públicas y él lo recibió con los brazos abiertos para buscar la solución a este tipo de problemas que están sucediendo. Ahora hay un amigo nuestro, ¿sí?, que lo hemos visitado más de 15 veces en Obras Públicas. ¡Licho! Y no nos ha recibido. Licho, hay un Andrés Matos Licho. Sí. ¿Qué es lo que pasa, Licho? Pues nosotros no conocemos. Hermano, cógelo el teléfono. De mil tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Y nosotros le damos seguimiento a los asuntos. Otra vez no puedo ver a Licho. 3 veces. Eso es realidad. Sí, pero ven acá. Sí. Bueno. Licho. Sí. Bájale algo, Licho, bájale algo, hermano. Te queremos, hermano, te queremos, pero... ¿Qué te queremos de qué? ¿Qué es lo que te queremos, pero recíbelo el teléfono. No te des lambón, tú no quieres nada. Tú lo que quieres es verlo, te queremos ver. Te queremos ver. Está bien. Hay que decirle la verdad a los amigos. Yo te quiero, hermano. Ver. Mira, Domingo, el ministro de Salud Pública advierte riesgo mortal no vacunarse el 40% de la población. Es hipertensa y no lo sabe. Óigame esto, es interesante. El funcionario llamó a la población a no bajar la guardia con la medida restrictiva y el distanciamiento y el uso de mascarilla. Los que se están muriendo son los que no están vacunados. No se han vacunado, no son los que están solamente internados. Oye, internándose en agravamiento y que fallecen. Y los que tienen 3 dosis no tengan pacientes internos, tanto público como privado. Hay una situación con relación a este punto. El 40% de la población es hipertensa y hay que cuidarlo. Y no lo sabe. ¿Tú eres hipertenso?
Yo ¿Quién, soy yo? hipertenso. Tú estás loco. ¿Qué hipertenso de qué? Bueno, Domingo, no hay tiempo para más, se acabó el programa. Los dominicanos, gracias a todos los dominicanos en la diáspora, en toda América Latina, Europa, siempre sintonizando tu programa. Aquí hay que ser jocoso, hay que botar la monotonía y traer una producción siempre diferente, donde le gusten a cada uno de los dominicanos, desde República Dominicana y para todos los la diáspora, siempre, no se pierdan este programa. Me han llamado más de 30 personas del exterior diciendo, este programa es el programa número 1 de aquí los dominicanos que están allá. Muchísimas gracias por siempre confiar en nosotros y nos veremos en otra próxima entrega.